ahí porque después no queremos perder tiempo. Vamos a hacerle una imagen, ¿sí? Una angiotomografía, para ver si tiene criterios de trombectomía. Entonces, cuando le hacemos la angiotomografía, vemos y ya sabemos si ese paciente va a trombectomía o no. Entonces, cuando va saliendo, por eso también digo, es un trabajo en equipo con los camilleros. ¿Por qué? Porque ese paciente, mientras va saliendo, ya tiene el bolo, tiene que ir a la unidad de ACV para terminar de hacer la infusión de trombolíticos, que es 1 hora. Mientras tanto, yo voy acompañando y voy llamando y avisando al hemodinamista que tiene que venir para hacer la trombectomía, ¿sí? Esta es el shock room, en realidad ahora se llama la unidad ACV, que es la infusión de trombolíticos que se da por 1 hora, ¿sí? Y tenemos también un protocolo en el cual se utiliza la planilla de control de trombolíticos, que son controles cada 15 minutos, ¿sí? De NIH, temperatura, saturación y presión arterial. En el caso de que ese paciente, porque recordemos, en forma simultánea nosotros habíamos llamado al hemodinamista, entonces, si esa hora que nosotros tenemos para la infusión de trombolíticos, lo ideal es que el hemodinamista vaya preparando la mesa de hemodinamia, entonces ni bien termina la infusión de trombolíticos, ese paciente se va a la sala de hemodinamia y se realiza la trombectomía, ¿sí? Acá vemos amputación de M1, ¿sí? Se extrajo el trombo, y acá tenemos la recanalización completa. Entonces, como vimos, esa era la fase hiperaguda. Son hay bastantes cosas, pero no es imposible, ¿sí? Con protocolos bien armados, la verdad es que no hay fallas. Y después tenemos la fase posaguda, ¿sí? Que son los cuidados continuos. Si el paciente, en realidad, hay que buscarle la causa del accidente cerebrovascular. Yo lo que hice al principio en la fase hiperaguda es decir, bueno, tiene un accidente cerebrovascular, voy a tratar eso, pero tengo que ver en realidad qué es lo que lo está provocando, que es lo que habló del TOAS Gonzalo. Entonces, bueno, esta es nuestra unidad ACV que empezó en el 2018 y con las capacitaciones, como estas capacitaciones hemos hecho un montonazo, y los perfeccionamientos continuos de todos los protocolos. Se basa en realidad en 4 pilares fundamentales: los protocolos, que ya los nombré varias veces, las capacitaciones, el trabajo en conjunto con el área prehospitalaria y la campaña de ACV para la población. Este es uno de los protocolos que hicimos con emergencias, en realidad lo hizo Sebastián Oliver, que trabaja para emergencias médicas, y esto es importante, la comunicación con ellos continua. Cuando vemos que hay errores, tratamos de hablar y de corregir esos errores, ¿sí? Esto es dinámico. Acá ellos tienen su propio flujograma de atención, ¿sí? Esto es en el área prehospitalaria, y ellos también tienen su planilla de ACV, en el cual se ponen los datos del paciente, los signos vitales, todo en orden, así cuando presentan el paciente en la prenotificación, no se pierdan. Y este es el área, digamos, hospitalaria, que ese es el flujograma de activación del código ACV. Cuando uno lo mira así, quiere salir corriendo, pero no, está armado para las diferentes situaciones que pueden pasar, que puede ingresar un accidente cerebrovascular al sanatorio. Por un lado, tenemos los pacientes que ingresan en ambulancia. Hay 2 cosas. Por ahí, o el médico no tiene el teléfono, puede pasar que no tenga el teléfono de la unidad ACV, entonces se avisa admisión. El personal administrativo está todo capacitado para que rápidamente avise al médico que va a ingresar un paciente con accidente cerebrovascular. Entonces, por eso se realizó una capacitación para ellos. Por otro lado, pueden ser pacientes que ingresan ambulatorios, que ingresan por el triage. Eso se encarga enfermería y lo lleva rápidamente a internación transitoria para ser evaluado por el médico, y ahí se activa el protocolo de ACV. Y por otro lado, el paciente que está internado en sala general o en alguna unidad crítica, sea UCO o sea UTI. Esta es la activación del código ACV. Llamar a imágenes, entonces se frena el tomógrafo, siempre dependiendo del tiempo de arribo, ¿sí? Entonces siempre hay que avisarles si son 20 minutos, media hora, 5 minutos, para obviamente no retrasar los estudios programados. Avisar al coordinador de enfermería, porque enfermería se tiene que organizar.
a los camilleros, llamar al laboratorio, sobre todo si nos pasaron el dato que está anticoagulado. Avisar al grupo de ACV significa que tienen que mandarnos un mensaje. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en los cuales nos ponen el resumen del paciente. Nosotros, desde la parte de neurología... No se está apuntando el chacho. No me escucha. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces nos avisan que hay un paciente que, si es con prenotificación es ideal, porque nos da tiempo a nosotros acomodarnos y ver dónde estamos, y se van poniendo todos los estudios complementarios que se van haciendo y vamos haciendo una ayuda. Nosotros no somos, los neurólogos no estamos 24/7 en el sanatorio, no estamos de guardia activa, estamos de pasiva, entonces obviamente eso genera que los médicos de emergencias estén más que capacitados para trombolizar. Y avisar a unidad de terapia intensiva en caso de que el paciente vaya a trombectomía, ¿sí? Entonces el paciente se traslada a imagen rápidamente, hay que avisarle al imagenólogo de turno. Dependiendo del tiempo de... Dependiendo del tiempo de evolución, ¿sí? Si lleva menos de 6 horas de inicio o si es una ACV del despertar o mayor a 6 horas, es el estudio que se va a realizar. A grandes rasgos, en realidad mi objetivo es mostrar más que nada lo de tomografía, que es, digamos, es un poco más simple, ¿sí? No digo que sea simple del todo, pero es un poco más simple que la resonancia magnética. La resonancia magnética lo hemos implementado en los últimos meses, ¿sí? Que es para aquellos pacientes que son ACV, que no se sabe desde cuándo, o son ACV del despertar, ¿sí? Este es el protocolo de historia clínica, en los cuales se van poniendo los datos exactos, más que nada para la estadística. Tenemos una guía de manejo del accidente cerebrovascular isquémico, y esta es la escala de NIH, en la cual... Perdón. Vamos a silenciar. Bien. Esta es la escala de NIH, en la cual hemos puesto una columna más de cómo se evalúa, porque por ahí, con los nervios y con las ganas de querer hacer todo rápido, uno se olvida cómo evaluar ciertos puntos. Entonces hemos puesto cómo se evalúan al costado. Bien. Estas son las checklists, ¿sí? De los criterios. Estos son de inclusión, dependiendo el tiempo de evolución, ¿sí? Los criterios de exclusión. Este es el kit de ACV. Esto lo maneja más que nada enfermería para ver si en los bolsos rojos, que son los que nosotros llevamos en el momento de la trombolisis, los llevamos al tomógrafo y tienen que tener todos estos elementos. Entonces, otro de los pilares era la campaña ACV que realizamos el año pasado, ¿sí? Poniendo carteles y también haciendo folletería, ¿sí? Bueno, también gracias a Angels que nos dan, digamos, toda la parte de carteles. Y como conclusiones, el tiempo de cerebro, que ya más o menos es lo que estuvimos hablando y recalcando. Es importante la comunicación entre todos los participantes de la unidad ACV para la activación del código de ACV, y un trabajo dinámico entre el área hospitalaria y prehospitalaria. Revisión periódica de todos los protocolos, y es importante respetar todos los pasos a seguir de los flujogramas de atención del código de ACV. Así que muchas gracias. Acá les dejo, si quieren, el QR para obtener el certificado, digamos, de la capacitación. Cualquier duda nos pueden escribir al mail. Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar... Bueno, no sé si hay que hacer una pregunta mientras preparamos la charla y les presento. Pilar, hay una pregunta en el chat. Ahora vemos. Sí. Vamos a poner la de Victoria. Consulta. Todos estos algoritmos sobre los criterios de inclusión y exclusión en NIH, ¿se podrá tener una historia clínica única de código ACV por el sistema? Bueno, no sé, José, Gracia, no sé de qué sanatorio sos. Es de acá. Y en realidad eso se debería hablar en conjunto. En realidad estamos recién empezando a trabajar todos, así que
obviamente que sí, cualquier ayuda lo podemos hacer. Sí, Una buena idea. tal cual. Bueno, voy a presentarles a Victoria Camino, ella es médica neuróloga, también del equipo de sanatorio de Stroke, de Angelina Recoleta. Y vamos a empezar a hablar de tratamiento. Así que... Sí, pero no. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero gracias, me uno a los agradecimientos por compartir este momento, esta capacitación, a todos los que están aquí y bueno, todos los encargados de la organización. Como ya me presentó Gonzalo, mi nombre es Victoria Camino, yo soy neuróloga del Sanatorio Anchorena, y con esta charla vamos a hablar un poquito de lo que son las terapias de recanalización en los pacientes con un accidente cerebrovascular agudo, que son la trombolisis sistémica o endovenosa y la trombectomía mecánica, todos conceptos de los cuales estuvimos hablando así un poquito por encima. Para arrancar a hablar, la idea es definir primero cuál es el objetivo de realizar este tipo de terapias de recanalización. Ya hablamos al principio con la charla de Gonzalo de lo que es esta área de penumbra, digamos, sin darle ese nombre, pero bueno, es esta penumbra isquémica la que nosotros tenemos que tratar de salvar, ¿sí? La idea es poder garantizar esta reperfusión del tejido, aumentando también el flujo colateral para garantizar que este área, que es la que está adyacente a lo que es el core del infarto, el área que ya está isquemiada, pueda tratar de salvarse, es decir, que no se desencadenen estos mecanismos de muerte celular que son obviamente irreversibles. A estas áreas adyacentes son las que nosotros apuntamos a tratar con este tipo de terapias. Y en esto entra este otro concepto que es recontra importante, que es el de ventana terapéutica, que es el tiempo que nosotros tenemos para implementar estos mecanismos de reperfusión, estas terapéuticas, tratando de que obviamente el riesgo de realizarlas siempre sea menor al beneficio que nos puede traer este tipo de tratamientos. Y ahí tenemos estos dos tipos de terapias de reperfusión. Por un lado tenemos la trombolisis endovenosa, que se utiliza la medicación que es el alteplase, que es este factor recombinante del activador tisular del plasminógeno, que lo que busca es degradar este trombo que pueda ser el causal del accidente cerebrovascular en curso, mediante la conversión del plasminógeno a plasmina y a su vez catalizando la degradación de la fibrina al fibrinógeno sobre la superficie de estos trombos. Y el otro tratamiento es el de la trombectomía mecánica, que también hablamos un poquito, que es obviamente un procedimiento un poquito más invasivo, es un procedimiento hemodinámico, que se realiza con un cateterismo, se ingresa al sitio de oclusión en el gran vaso que esté ocluido y se extrae con un stent retriever el trombo que está afectando el vaso. Acá se pueden ver, bueno, este esquemita de cómo es el stent y cómo es la extracción posterior del trombo en una trombectomía exitosa. Bien. Hablamos recién también de todo lo que son los protocolos de manejo y cómo todo esto tiene que estar muy ordenado, muy organizado, muy protocolizado. Acá vamos a hablar un poquito de los diferentes pasos, pero obviamente se hace todo un poco en simultáneo. Lo principal es el ABC del paciente, no voy a entrar en detalles de todo el ABC, esto se trata como cualquier paciente que ingresa a una guardia, pero sí resaltar algunas cosas puntuales en lo que es el manejo del paciente con ACV. Una es la tensión arterial, esta debe estar monitorizada, ¿sí? El paciente siempre tiene que estar conectado a un monitor, sea en una unidad de ACV, sea en un shock room o en un box de la guardia que tenga monitor, o sea en alguna habitación de unidad cerrada. ¿Qué es lo que pasa en el ACV? La presión aumenta de forma reactiva, justamente por estos mecanismos de autorregulación que estuvimos mencionando previamente, para garantizar que ese flujo aumente en el área de penumbra y evitando que esta se termine de isquemiar. Esto tiene sus riesgos también, ¿sí? Porque esto puede aumentar, puede generar edema y puede aumentar el riesgo de transformación hemorrágica en este tejido que está más friable porque está hipoperfundido. Entonces nosotros tenemos dos valores límites a tener en cuenta en los pacientes con ACV. Por un lado, los pacientes, cualquier paciente va a tener como límite la presión de 220-120. ¿Sí? Cualquier valor por debajo no debe ser tratada con antihipertensivos. En aquellos que sean candidatos a recibir tratamiento trombolítico tenemos un límite un poquito menor, que es de 185-110. ¿Sí? Siempre que estén por debajo de esos valores, el paciente no debe recibir tratamiento antihipertensivo. Y después vamos a hablar bien de cómo hacerlo cuando están por encima. Después tenemos una situación un poquito menos frecuente, que es la de la hipotensión, que generalmente tiene un peor pronóstico. Siempre
es importante descartar que no está asociada a otras causas como disecciones arteriales, shocks o algún otro tipo de falla cardíaca. Está relacionada con un mal pronóstico, por un lado, porque pueden asociarse justamente a este tipo de patologías que requieren un tratamiento urgente o alguna otra conducta, y por otro lado, el descenso de esta presión va en contra de estos mecanismos propios de autorregulación. Entonces, aumentan la chance de que este área de penumbra finalmente desencadene estos mecanismos de muerte celular. Entonces, es importante también no disminuir la presión cuando no supera estos límites. Y acá está el algoritmo de manejo, esto está sacado del consenso argentino de manejo de accidente cerebrovascular, que lo que establece es principalmente el uso de labetalol, ¿sí? Se usa en bolo en 10 a 20 miligramos, se puede dar una vez, si la tensión arterial no mejora, se puede repetir. En el caso de pacientes que sean candidatos a trombolisis endovenosa y no podamos controlar la presión ya con 2 bolos de labetalol, generalmente quedan fuera de la posibilidad de recibir el trombolítico. En algunos pacientes, si sigue la presión muy alta, se pueden optar por otras estrategias para disminuir la presión, pero generalmente ya uno lo deja fuera de la chance del trombolítico. Y otra cosa importante, que es lo que hablaba antes Pilar, es el tema del hemoglucotest, porque es quizás el principal mímic dentro de lo que es el accidente cerebrovascular. Entonces, un paciente que pueda tener hipo o hiperglucemia siempre tiene que ser corregido. No necesariamente va a quedar por fuera de la chance de realizar la trombolisis, pero sí es importante descartar que no sea esa la causa del déficit focal. Obviamente pueden coexistir, pero siempre corregirla para ver si el déficit revierte. Una vez evaluado, hecha la evaluación inicial del paciente, vamos a pasar a la parte del diagnóstico, una sospecha, digamos, realmente encontrar que la sospecha del déficit actual sea un accidente cerebrovascular. Para eso, por un lado, la anamnesis, antecedentes, factores de riesgo y medicación habitual, por un lado para evaluar quizás alguna causa etiológica que nos pueda ayudar, y por otro lado para identificar aquellas contraindicaciones para estos tipos de tratamiento. Y obviamente determinar cuál es la clínica y fundamentalmente el tiempo de evolución. Esto nos va a permitir dividir a los pacientes en 3 grandes grupos. Por un lado, aquellos que tienen menos de 4 horas y media de evolución desde el inicio de los síntomas, aquellos que tengan más de 4 horas y media, y aquellos de tiempo incierto. En este grupo de tiempo incierto entran, por un lado, aquellos pacientes que, por ejemplo, viven solos, generalmente son pacientes añosos que viven solos, que quizás estuvieron en contacto con algún familiar o algún conocido, por ejemplo, a las 5 de la tarde, en el transcurso de las horas siguientes estuvieron solos, no hablaron con nadie, nadie los pudo constatar asintomáticos, y, por ejemplo, a las 10 de la noche, algún familiar constata que tiene algún déficit focal. Obviamente nosotros no tenemos manera, por interrogatorio, de saber en qué momento de esas 5 horas se produjo el déficit. Estos entran dentro de lo que es el tiempo incierto. Y a su vez, en este grupo entran los pacientes que tienen una ACV del despertar, que se despiertan con el déficit, que como último tiempo visto asintomático fue la noche anterior cuando se fueron a dormir. Entonces, estos son los pacientes que se van a manejar con otro tipo de protocolo, que es con resonancia. Todos los anteriores van a ir con el protocolo que ya estuvo hablando Pilar recién. Bien, después pasamos al examen, obviamente vas a necesitar un examen clínico general del paciente, y pasamos después al examen neurológico, en el cual utilizamos esta escala del NIH, que después en la charla siguiente vamos a ahondar un poquito en detalles. Pero acá, bueno, es más o menos lo mismo que veíamos recién. Bien, después la neuroimagen es obviamente muy importante. Estuvimos viendo que el protocolo con tomografía es suficiente para la evaluación de un paciente con ACV. La tomografía nosotros la vamos a hacer para excluir principalmente la hemorragia, que obviamente nos va a contraindicar el tratamiento trombolítico. Vamos a poder ver algunos signos tempranos de isquemia y, en el caso de que se vean alguna hipodensidad o alguno de estos signos, determinar cuál es la extensión del área. Tiene sus limitaciones la tomografía, esta baja sensibilidad que tiene para lesiones pequeñas, corticales, lacunares, y aquellas que son de fosa posterior. Y siempre completar con una angiotomografía que, como vimos antes, no tiene que limitar el tiempo de la angiotomografía, no tiene que limitar el inicio del bolo del RTPA. Entonces, nosotros tenemos un paciente con una sospecha clínica de una ACV, con menos de 4 horas y media de evolución, que es el tiempo de ventana límite que nosotros tenemos para trombolizar, y con una tomografía sin signos de sangrado, que no tenga ninguna otra contraindicación, estamos habilitados para infundir el bolo y después realizar la infusión de mantenimiento del trombolítico.
vamos a tener también a los pacientes que van a requerir el protocolo con resonancia, que son estos de tiempo incierto. Obviamente la resonancia tiene menor disponibilidad en algunos centros, no existe disponibilidad, tiene mayor costo, tiene algunas otras contraindicaciones, que son los pacientes con marcapasos o con alguna prótesis no razonable, pacientes claustrofóbicos como contraindicación relativa, pero sí va a ser esencial en aquellos que tengan este tiempo incierto de evolución. Entonces, en estos pacientes, el protocolo directamente se hace con resonancia y lo que vamos a buscar es, por un lado, la secuencia de difusión, que nos permite ver la lesión isquémica aguda cuando hay una imagen hiperintensa en difusión con caída en la secuencia de mapa DS, nosotros podemos establecer que esa es una imagen isquémica aguda. Y después hay que compararlo, hay que hacer lo que se llama el mismatch con la secuencia FLAIR. La secuencia se ha visto a lo largo de diferentes estudios que las imágenes aparecen en el FLAIR más o menos, un estimativo, alrededor de las 6 horas del inicio de los síntomas. Entonces, aquellos pacientes con tiempo incierto de evolución que tengan una imagen positiva o isquémica en la difusión, que no esté presente en la secuencia FLAIR, uno podría asumir que podrían llegar a estar dentro de ventana para infusión de trombolíticos. Y en esos casos, a lo largo de varios trabajos, se ha visto que se benefician con la infusión de los trombolíticos. Entonces, depende mucho de la resonancia, la posibilidad o la autorización o cuál es la posibilidad justamente de infundir el tratamiento. Entonces, bueno, eso es perdón. Pensé que había una pregunta. Y después, con respecto al laboratorio, como decíamos antes, no se espera el laboratorio bajo ningún concepto, salvo en pacientes que tengan algún tipo de displasia sanguínea, alguna alteración, o algún pretest para que ese coagulograma pueda venir alterado. Y sobre todo en los pacientes que vienen anticoagulados. Esto es importante porque después lo vamos a ver con las contraindicaciones, pero pacientes que están anticoagulados con acenocumarol o con warfarina, con un RIN menor a 1.7, se pueden trombolizar sin ningún problema. Entonces, paciente anticoagulado, no hay que decir, bueno, no, listo, está fuera de la chance de trombolítico, sino que hay que hacer rápidamente un coagulograma y constatar el valor de RIN porque nos va a definir la conducta. Bien, acá tenemos algunos de bastantes de los diagnósticos diferenciales o los posibles mimics dentro de lo que es el paciente con ACV. Hablamos antes de la hipoglucemia como uno de los principales. Las migrañas con aura, las migrañas semiplégicas también pueden aparecer. Pacientes con trastornos funcionales que no van a tener ninguna alteración en las neuroimágenes. Las parálisis de TOP posteriores a las crisis comiciales, entre otras. Algo importante es que cualquiera de estos puede ser, digamos, clínicamente puede parecer un ACV. Cualquiera de estos, con una tomografía, nosotros no la vamos a descartar, salvo el ACV hemorrágico o la lesión ocupante de espacio. Pero el resto, con una tomografía, probablemente no podamos descartarlas. Entonces tampoco hay que tener miedo, porque estos pacientes, si no tienen una lesión isquémica, probablemente no tengan mayores complicaciones con la infusión del trombolítico. Entonces no hay que tenerle miedo, siempre y cuando uno respete todos los protocolos y respete bien lo que es la evaluación de las contraindicaciones, el paciente generalmente va a andar bien, por más que finalmente sea una migraña hemipléjica. Bueno, una vez que tenemos ya el paciente evaluado, con imágenes, con digamos, el examen neurológico, el interrogatorio, todo lo que hablamos, hay que definir realmente si se hace o no se hace la infusión del trombolítico. Acá están los criterios de inclusión, que se fueron, digamos, estos son de nuestros protocolos, y los divido un poquito en lo que es la ventana clásica de 3 horas y la ventana extendida hasta las 4 horas y media. Dentro de lo que es la ventana clásica, esos que ven ahí son los de indicación 1A, es decir, cualquier paciente que cumpla estos criterios tiene indicación 1A para recibir el trombolítico. Mayor de edad, por un tema de cómo fueron digamos, los estudios y cómo fueron creadas las guías. Un paciente que tiene un déficit por NIH mayor a 4, mayor o igual a 4. Incluso los pacientes que tienen déficits muy severos, o menor a 4 con síntomas discapacitantes, es decir, trastornos de lenguaje, trastornos visuales, o algún déficit motor que realmente lo discapacite al paciente en su actividad laboral o en su vida diaria, y que tengan una imagen sin sangrado o sin una neoplasia intraaxial, que no tenga ninguno de los criterios de exclusión que los vamos a hablar ahora, y obviamente que consienta el tratamiento, ese paciente debería iniciar el tratamiento trombolítico. Luego, entre las 3 horas y las 4 horas y media, tenemos estos criterios de inclusión que realmente son un poquito relativos, porque todo esto ya deja de ser indicación 1A. En este caso, excluye a algunos pacientes con déficits severos, pero siempre evaluando, obviamente, riesgo-beneficio según cada uno de los pacientes.
Y en el caso de las 4 horas y media, muchas veces, como en la tomografía, podríamos llegar a ver algún signo de hipodensidad, algún signo de isquemia aguda, se considera que no debe tener afectación más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, como para poder trombolizarlo sin riesgo de sangrado. También establece que no haya tenido ACV previo y diabetes de forma conjunta, obviamente que no esté anticoagulado, aunque esto de vuelta es relativo según el RIN, y bueno, de vuelta, que no tenga ningún otro criterio de exclusión y que consienta el tratamiento. Acá tenemos los criterios de exclusión, que quizás es lo más importante que se tienen que llevar de todo esto, que de vuelta no hace falta que nadie se los sepa de memoria, todos tenemos el checklist, en ese momento siempre hay que chequear uno por uno todos estos, pero bueno, a grandes rasgos, cualquier antecedente de una hemorragia intracraneal, ya sea actual o sea previa, excluye al paciente del tratamiento trombolítico, que haya tenido un accidente isquémico, un ACV isquémico en los últimos 3 meses, o un TEC moderado o grave en los últimos 3 meses, también excluye del tratamiento. Cualquier tipo de hemorragia interna activa o hemorragia gastrointestinal en los últimos 21 días, lo mismo. Acá aparece lo de la glucemia, que como les decía antes, si es una glucemia que uno corrige y el paciente mejora el déficit, primero se asume que fue un mimic, y en el caso de que la glucemia sea menor a 50 siempre hay que corregirla, no es que solo por tener una glucemia disminuida el paciente no se puede trombolizar. Las sospechas de endocarditis o disección aórtica también son muy importantes como criterios de exclusión, y todo lo que tenga que ver con las discrasias sanguíneas o algún tipo de diátesis hemorrágica. La trombocitopenia, que haya tenido tratamiento con heparina en las últimas horas, siempre que tenga un KPTT alterado. Lo del RIN que hablamos, que si es menos de 1.7 se puede trombolizar. Y obviamente en pacientes que estén con anticoagulantes de los nuevos, no, digamos, eso sí quedan fuera de la posibilidad, porque el tema de los antídotos o la reversión es mucho más complicada y no es posible en todos. Y después tenemos algunos criterios de exclusión adicionales que son relativos, bueno, estos primeros que son los que hablábamos antes, que son en pacientes muy añosos, que tengan un déficit muy severo y demás. Y después hay algunos que son relativos, que tienen que ser evaluados de forma multidisciplinaria según cada paciente. Esto es muy individualizado, que obviamente no vamos a ir uno por uno, pero eso se va evaluando en el momento según cada uno de los pacientes. Bueno, una vez que nosotros tenemos al paciente que va a infundirse el trombolítico, hay que preparar el trombolítico. Como les decíamos antes, tiene 2 partes, una que es un bolo y después la dosis de infusión de mantenimiento. La dosis para el trombolítico es de 0.9 miligramos por kilo con un máximo de 90 kilos, es decir, pacientes que pesen más de 100 kilos van a recibir 90, ¿sí? No se infunde más de eso. De eso se saca un 10% y eso se pasa en 1 minuto en un bolo, ¿sí? O sea, el 10% de la dosis calculada se pasa primero en 1 minuto. Y el resto se pasa en 1 hora con una bomba de infusión. ¿Qué es lo importante? El monitoreo de la presión y el monitoreo por NIH durante toda la infusión. Toda esa hora el paciente tiene que estar monitorizado constantemente. Obviamente la presión y realización del NIH cada 15 minutos. Y después de forma horaria. Como sabemos, esto lo del tiempo de cerebro, se establece también la hora de oro, es decir, el tiempo puerta-aguja. Lo ideal es que sea menor a 60 minutos, porque mayor, digamos, ante menor demora, mayor beneficio clínico. Y acá está la forma de preparar. El trombolítico viene, acá como ven, vienen estos 2 frasquitos, uno que tiene el solvente y otro que tiene el polvo con el fármaco. Y tienen esta agujita valvulada para hacer el traspaso. Uno generalmente agarra lo que es el frasco que tiene el líquido, pone la aguja, pone el otro frasco por encima, lo debe dar vuelta y dejar que el solvente caiga, y siempre con movimientos envolventes. Nunca sacudirlo, porque eso altera por un lado lo que es la estructura del fármaco y por otro lado hace que la disolución no sea homogénea y demás. Esto posteriormente, cuando uno tiene ya el preparado, saca lo que es el 10% de la dosis calculada y el resto lo pasa directamente por la bomba. No hace falta diluirlo ni nada, se pasa directamente. Eso es importante porque quizás si nunca nadie vio cómo se prepara, de repente uno se ve enfrentado con los frasquitos y no sabe cómo seguir. Y es importante eso, de que no hace falta pasarlo un Baxter, no hace falta hacer nada, directamente se pasa por la bomba.
Bueno, una vez que el paciente terminó de hacer toda la infusión de trombolíticos, pasamos a ver si necesita o cómo realizar el tema de la trombectomía mecánica. Como vimos, la trombectomía obviamente lo que busca es extraer el trombo en pacientes que tengan oclusión de grandes vasos. En estos pacientes, el promedio de recanalización con el uso del RTPA es de un 6% para la carótida intracraniana y un 30% para la arteria cerebral media en su porción proximal. Entonces, estos pacientes cuando tienen una oclusión y el centro, digamos, no tienen ninguna contraindicación, el centro está preparado, deberían ir a trombectomía. Pero también es importante que en estos centros que están preparados para realizar trombectomía, no saltearse el paso del trombolítico. Porque por un lado va a ayudar al pronóstico del paciente y va a ayudar también a lo que es el procedimiento propio de la trombectomía. Entonces, pacientes que tengan oclusión de algún gran vaso, vamos a dividirlo en aquellos que tengan menos de 4 horas y media, que van a recibir el trombolítico siempre y cuando no presenten contraindicaciones, y posteriormente la trombectomía. Aquellos que estén entre 4 horas y media y 6 horas, que van a ir a trombectomía mecánica. ¿Por qué lo de las 6 horas? Esta fue la ventana tradicional, la ventana terapéutica para la trombectomía cuando se inició este procedimiento, pero en los últimos años se fueron apareciendo trabajos que extendieron esta ventana de trombectomía hasta las 24 horas. No es para todos los pacientes, son pacientes que son muy, muy seleccionados, y esto es muy necesario que se haga, digamos, la elección de forma multidisciplinaria con el equipo de neurointervencionismo, el equipo de neurología y el equipo clínico o de emergencias que esté evaluando al paciente. Muy pocos pacientes con más de 6 horas terminan yendo a una trombectomía mecánica, pero es importante tenerlo en cuenta. Y a cada vuelta, bueno, tienen los esquemitas de cómo es el stent retriever. Y con respecto a lo que son los criterios, para la trombectomía en menos de 6 horas, como les decía que es la indicación 1A, son pacientes de vuelta mayores de 18 años, que tengan una escala de ranking modificada de 0 a 1, es decir, pacientes que sean autoválidos, que hayan recibido el tratamiento trombolítico en el caso de que cumplieran los criterios, y que tengan una oclusión de la carótida interna o de la arteria cerebral media en su segmento proximal. Todo el resto de los vasos intracranianos está discutido, si no está dentro de vuelta de la indicación 1A, tanto la cerebral anterior como los segmentos más distales de la ACM, las vertebrales, todo está discutido, no está dentro de las guías. Obviamente hay algunos pacientes que, por diferentes motivos, se puede ingresar a tratar de hacer la trombectomía mecánica. Realmente son pacientes que se hacen de forma, como último recurso, pacientes con tope de la basilar, que de no poder realizar otro procedimiento, probablemente queden enclaustrados, o digamos un pronóstico realmente ominoso. Entonces muchas veces en estos pacientes completamente fuera de lo que es indicación 1A, uno puede realizarlo, pero no es algo que esté dentro de las guías. El NIH tiene que ser mayor o igual a 6, la escala de Aspect, que después la va a mencionar Javi en la próxima charla, también mayor o igual a 6, y que se haga la punción, digamos, el tiempo también desde el ingreso o desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de la trombectomía sea menor a 6 horas. Y en realidad los criterios de exclusión son más técnicos, de toda la parte del coagulograma, un recuento plaquetario menor a 30.000, un KPTT alterado habiendo recibido heparina previa, o pacientes con RIN mayor a 3. Pero esto tiene más que ver con el procedimiento en sí que con otra cosa. Y bueno, lo mismo que les decía antes, que todo se tiene que discutir de forma multidisciplinaria con todos los equipos tratantes. Y recordar una vez más que el tiempo es cerebro, y que actuando con los protocolos de forma ordenada, de forma mecanizada, todo debería salir bien. Así que bueno, nada, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hay unas preguntas en el chat. Ah, bueno. Como 11. Ah, bueno. ¿Querés que las contestemos al finalizar? Que den la charla. Bueno, Para ingresar también aquí. Ah, bueno. Bueno, entonces, abrimos la presentación de ¿es esa? No, está también. No sé. Ah. Bueno, voy a presentarles a Javier Berchán, también es médico neurólogo, de Serena Recoleta y el dominador de sanatorio. Bueno, vamos a hablar un poco de NIH, actualmente, y de las imágenes en el momento, ¿no? Está bien.
Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias. Brevemente vamos a tener algunos conceptos claves de esta charla. No pretende ser exhaustiva en la semiología neurológica y mucho menos en el tema de imágenes, sino transmitir algunos conceptos que son básicos y que debemos conocerlos todos para el manejo de un paciente con un ACV agudo. Entonces, vamos a empezar con el tema de la evaluación neurológica. La evaluación neurológica es extensa, a muchos no les agrada tanto la semiología neurológica, pero eso no es importante en un ACV agudo porque ventajosamente está estandarizada. Acá y en todo el mundo lo que se utiliza es la escala de NIH, que es una escala desarrollada por el Instituto de Salud de los Estados Unidos. Es una escala simple, está hecha para que cualquiera pueda aplicarla en un paciente. Y lo que tiene de bueno es que como nos da un valor numérico, facilita la comunicación entre el personal de todas las áreas que están involucradas. Todos sabemos que un paciente con NIH con un número alto está peor que uno que tiene un número bajo. ¿Sí? El puntaje va de 0 hasta 42. En general, con más de 25 ya consideramos que el ACV es grande, es extenso. En general, se utiliza la escala primero para identificar los pacientes que son candidatos para la trombolisis o la trombectomía, y lo que también nos permite es en el seguimiento evaluar cómo viene la evolución del paciente. ¿Sí? Bien. Algunos conceptos que hay que tener en cuenta siempre es que la escala hay que hacerla en orden, ¿sí? Porque primero que eso facilita que no nos olvidemos ninguna parte de la evaluación. Siempre tiene que estar a mano, es decir, en el lugar donde se atiende al paciente tiene que estar disponible como impresa con los puntajes que uno tiene. O sea, uno en general, conforme va practicando, se aprende los puntajes, se aprende todo, pero siempre tiene que tener la mano porque el momento que el paciente está con el ACV agudo, que por ahí está grave, uno puede ponerse nervioso y se olvida alguna parte, entonces regresa a lo que está escrito y la tiene ahí. Y lo que hay que valorar es el primer intento del paciente, es decir, si uno le pregunta la edad o si le pregunta el mes y el paciente falla en el primer intento, ese es el intento válido. No importa si después se corrige, después dice, no, me equivoqué, estoy en tal mes, no importa. El primer intento es el que cuenta. Se van sumando todos los déficits y como les dije, tiene un puntaje máximo de 42. Ese es un puntaje teórico, ningún paciente tiene tanto. Bien, los componentes del NIH son 11. Se los voy a enumerar brevemente. El único que tiene otras partes, además, es el del nivel de conciencia, así que valora el nivel de alerta, si el paciente está vigil, somnoliento, estuporoso o en coma. Se le hacen dos preguntas que están estandarizadas, que son la edad y el mes, y se le preguntan dos comandos. Por ejemplo, se le pide que abra y cierre los ojos, que con su mano haga un puño, ¿sí? O que con la mano se toque la oreja contralateral. Con esos comandos, en general, se evalúa el nivel de conciencia y cada punto tiene su puntaje. La mirada se evalúa solo en el plano horizontal. El campo visual se evalúa mediante confrontación, como ven en la gráfica. Pero en pacientes que tienen alteración del sensorio se puede hacer una maniobra mediante amenaza. Es decir, uno acerca rápidamente la mano al campo visual y el paciente que no tiene un déficit debería cerrar los ojos, debería pestañear. La simetría facial. Y después pasamos a la fuerza. La parte motriz se evalúa en cada brazo y los brazos se evalúan por separado. Primero evaluamos el derecho, después el izquierdo. Y las piernas lo mismo. Derecho, izquierdo, cada una tiene su puntaje. En general, los brazos se pide al paciente que los levante y los mantenga en el aire por lo menos 10 segundos. Y para las piernas son 5 segundos. ¿Sí? Ese número tiene que ser, uno tiene que contar en voz alta y decir al paciente, mantenga el brazo, mantenga la pierna, 10 o 5 segundos según lo que corresponda. La ataxia se valora con la prueba sencilla, que es la prueba del dedo a la nariz. ¿Sí? Dedo a nariz. La sensibilidad se compara a un lado y otro. El lenguaje se valora con estos instrumentos que ven en la diapositiva, que son una cartilla de denominación. Uno le muestra objetos y le pide al paciente que diga qué es lo que ve ahí. ¿Sí? Después se le hace leer esta cartilla, que lea diferentes frases, y se le pide que repita las palabras que están ahí. ¿Sí? Esas palabras están validadas en el español y son diferentes según el país o la región en la que uno esté. De todas formas, si uno no las tiene a mano, que en general las va a tener porque están en el protocolo,
uno puede mostrarle objetos al paciente que estén cercanos y que sean de uso cotidiano, por ejemplo, un reloj, una lapicera, etc. Pero lo protocolizado es utilizar las cartillas. La disartria la van a evaluar mientras van evaluando al paciente y él repite lo que le piden, y la extinción se presentan estímulos en simultáneo. Por ejemplo, se le muestran las dos manos, el paciente tiene que reconocer ambas. Si tiene un déficit en el reconocimiento, va a decirles que ve solo la derecha o solo la izquierda, ¿sí? Lo mismo con los estímulos sensitivos o con el estímulo auditivo. Bien, esta escala es relativamente simple, lo que sí necesita cierto entrenamiento. Ventajosamente, el entrenamiento es gratuito y está disponible en línea para todos. Uno puede entrar a esta página y hacer la certificación. La certificación consiste en una serie de videos que les van a mostrar, se los van mostrando paso por paso cómo se evalúa el paciente, y después de eso hay unos casos de prueba. Le van mostrando videos y ustedes tienen que puntuarlos. Obtienen un puntaje suficiente y con eso tienen su certificación. La certificación en general dura 1 o 2 años, hay que repetirla cada tanto, así uno se mantiene entrenado. Así que esto es importante que lo hagamos. Todas las personas que están involucradas en el manejo de la CB tendrían que tener su certificación. Bien, eso en cuanto al examen neurológico. Después, lo segundo que vamos a tratar es la tomografía del encéfalo, que es el estudio de indicación en los pacientes con ACV agudo. Hay casos en los que no es suficiente y se necesita resonancia, pero para la mayoría de los pacientes que se presentan a tiempo, una tomografía de encéfalo es suficiente. Es el estudio de primera línea porque está disponible, porque es rápido, porque en general es menos costoso que la resonancia, ¿sí? Y tiene 3 objetivos principales. Descartar hemorragia, porque esa es una contraindicación absoluta del tratamiento con trombolíticos. Descartar que haya otras lesiones, como un tumor, que también tiene un alto riesgo de sangrado si se pasa un trombolítico. Y evaluar la extensión de la isquemia para seleccionar a los pacientes. Bien, entonces para descartar hemorragia el estudio es ideal. Tiene una sensibilidad y especificidad muy altas y nos permite una evaluación rápida, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer en general es sistematizarse, es decir, tiene la imagen, tiene los distintos cortes, y lo que tiene que hacer es ver en cada corte lo puede dividir por 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, uno superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior, así. Los divide así. Y en cada corte va evaluando de esa forma, ¿sí? Lo que tienen que buscar es hemorragia. La hemorragia se ve como una imagen de mayor densidad, como que ven en el cuadrante inferior, por si no la vieron, ahí está. Esta imagen es compatible con una hemorragia aguda y contraindica el tratamiento. Entonces, se evalúa paso a paso, con tranquilidad, y si es que el paciente tiene sangre, bueno, no se puede tratar con trombolíticos, hay que hacer el tratamiento adecuado para la hemorragia. Bien, hay cosas que a veces nos pueden confundir con una hemorragia, sobre todo las calcificaciones. Para esto, si queda duda, lo que uno puede hacer es con los visores de imágenes puede medir la densidad de las unidades Hansfield de cada imagen. Lo que ustedes ven señalado en el recuadro más pequeño, por aquí, ¿sí? Miden las unidades y esto tiene 102 unidades. Mientras que la sangre tiene máximo 70 unidades. Y entonces cuando tiene una densidad muy alta, en general eso es calcio. ¿Y dónde se localiza eso habitualmente? Bueno, en la zona de los ventrículos, de los plexos coroideos, etc. Bien. El ejemplo que les mostré hace un momento es un ejemplo, digamos, es bastante evidente dónde está la lesión hemorrágica, pero a veces cuando la hemorragia es subaracnoidea, ocupa los surcos, los espacios entre el parénquima, y puede pasar desapercibida, sobre todo si la ventana con la que está viendo la tomografía no es la más adecuada. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando inspecciona cada cuadrante es fijarse en los surcos. Los surcos tienen o sea, la imagen es más oscura que el parénquima adyacente y en general va desde la calota, desde el parénquima se extiende hasta llegar a la calota, ¿sí? Tienen que evaluar todos los surcos y en general son relativamente simétricos entre un lado y otro. Y cuando inspeccionan ahí se van a dar cuenta que puede haber que alguno esté ocupado, ¿sí? Que la densidad de la imagen sea distinta. Entonces esto es compatible con una hemorragia subaracnoidea y por lo tanto también contraindica el tratamiento con un trombolítico endovenoso. Bien. Por otro lado, uno tiene que descartar lesiones que puedan dar síntomas agudos.
pero que no se correlacionen, que no sean una isquemia, como esta lesión que ven ahí, que se trata de un tumor, ¿sí? Las características los van a ayudar a definirlas. Estas lesiones en general tienen un edema que se conoce como digitiforme, que tiene una forma más irregular, a diferencia del ACV, que es en forma de cuña. Y los abscesos también pueden tener una forma similar, a veces son circulares y suelen captar contraste. Y por último, el tercer objetivo de la tomografía es evaluar la extensión de la isquemia. ¿Sí? Para eso uno tiene que familiarizarse con los territorios de cada arteria. Lo que ven ahí en colores, el celeste es el territorio de la cerebral media, de uno y otro lado. En rojo está la cerebral anterior y del color habitual está la cerebral posterior. ¿Sí? Porque infartos muy extensos, por ejemplo, más de un tercio de la cerebral media, en general tienen mucho riesgo de transformación hemorrágica y en ocasiones contraindican el tratamiento. Bien, ¿cómo sabemos qué tanto del tejido está comprometido? Bueno, en la tomografía hay que buscar signos tempranos, que son estos que les voy a mencionar y ahora se los muestro brevemente. El signo de la cuerda, la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, la hipodensidad del parénquima y el borramiento de surcos. Bien, el primero, el signo de la cuerda, es ese que ven ahí en el recuadro, cuando una arteria está tapada por un trombo, sobre todo a nivel proximal, la cerebral media, cambia su densidad, ¿sí? Aumenta la densidad de la imagen en relación con el parénquima circundante, y esto, en el contexto adecuado, nos habla de que hay una obstrucción proximal. Es decir, si nosotros vemos esta imagen en un paciente que llega con síntomas compatibles, podemos presuponer que hay una obstrucción proximal de la arteria cerebral media. ¿Sí? No es muy específica porque pacientes añosos con muchos factores de riesgo puede verse así la imagen sin que sea un ACV agudo, porque se calcifica la pared de la arteria. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Lo segundo es ver la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca. El parénquima cerebral tiene un metabolismo distinto. La corteza es mucho más activa metabólicamente que la sustancia blanca. Entonces eso le da un aspecto distinto en la tomografía. Cuando hay una lesión isquémica, esa alteración del metabolismo produce que se pierda la diferencia entre el aspecto de una sustancia y la otra. Lo vamos a ver un poco mejor acá. Esta es una tomografía de una ínsula. La ínsula es un tejido, una localización particularmente propensa a la isquemia. Lo que ustedes ven en el lado derecho, la ínsula sana, se nota, hay una cierta diferencia entre la intensidad de la corteza de la ínsula y el parénquima circundante. En cambio, en el lado rojo, ven que todo está borroso, esa diferenciación se ha perdido. Bueno, este es un signo temprano de isquemia y hay que buscarlo en zonas como la ínsula. Este signo se conoce como el ribete cortical insular. A veces no es tan fácil ver la imagen, si la tenemos ahí, por ahí pasa desapercibido si uno no está muy entrenado, pero para eso los equipos de ahora permiten modificar un poco la ventana con la que se ve la imagen, y si uno la fuerza a estos niveles de 32 unidades y un ancho de 8, puede diferenciar, notar más la diferencia. Si se ve más oscuro, el lado de la ínsula afectada se ve más oscuro cuando la ínsula está sana. ¿Cómo definimos esto? Hay que comparar el un lado con el otro. Si hay asimetría, bueno, en el contexto clínico, eso nos permite determinar que hay isquemia. Lo mismo pasa en la corteza, ¿sí? Ustedes ven la corteza que está señalada en rojo está más oscura que la del lado derecho, que es corteza sana, ¿sí? Esos son signos de isquemia que hay que ir a buscar. El ribete insular, que es esto que les decía, la zona en la que hay que ir a buscar, está señalada ahí con la flecha roja. Después, algo que hay que buscar, además, es la hipodensidad del parénquima. Conforme pasa el tiempo de isquemia, el parénquima lesionado va cambiando su aspecto y se vuelve más oscuro. Lo pueden ver ahí, si no, ahora se lo señalo. Esa parte del cerebro ha sufrido un daño y se ve más oscura que la corta lateral, ¿sí? Eso también es un signo y es útil para escalas como el aspect, que ahora se los voy a mostrar. Bien, y lo otro que pasa es que el tejido que se lesiona se inflama, y la inflamación genera extravasación de sustancias, extravasación de líquido, y eso lo que produce es edema. El edema se ve en la tomografía como un borramiento de los surcos. Entonces, cuando ustedes comparan el lado que está lesionado con el otro lado, van a ver que
las flechas que señalan con celeste tienen unos surcos normales, ¿sí? Se ven de la densidad que es habitual, pero las que están señaladas con rojo se han perdido. Entonces este borramiento de los surcos habla de inflamación, habla de edema, consecuencia de la isquemia, ¿sí? Eso también es fácil darse cuenta cuando uno compara un cuadrante con el otro. Finalmente, en cuanto a la evaluación de la tomografía, está estandarizada esta escala, que es la escala de Aspect, que fue desarrollada por el programa de Stroke de Alberta. Lo que hace esto es organizarnos de forma que uno pueda puntuar qué tanto parénquima está lesionado. El puntaje se hace de 1 a 10 y en general el valor de corte es 6, ¿sí? Cuando ustedes evalúan la tomografía, tienen que tener en cuenta dos bloques de imágenes. Lo que ven arriba son una imagen a nivel de los ganglios de la base. Ahí van a ver distintas estructuras. M1, M2 y M3 son las regiones corticales de la irrigadas por la cerebral media. Y después lo que tienen ahí son la cápsula interna, el núcleo reticulado, el caudado y la ínsula, que también se puntúan. Cada una de esas zonas hay que evaluar. Y en los cortes que ven abajo, que están sobre los ganglios de la base, lo que van a ver son regiones corticales, M4, M5 y M6, ¿sí? Estos signos que yo les mencioné hace poco se tienen que evaluar en todas estas áreas y uno va puntuando cada área que está afectada, va restando un puntaje del total normal, ¿sí? Bien. Una vez que hemos establecido el área de isquemia, el siguiente paso es hacer un estudio de los vasos intracraneales. Para eso tenemos la angiotomografía, que también es un estudio relativamente rápido. Lo que sí necesita contraste, pero eso en general no es un problema porque, como les comentamos, en el momento que el paciente llega, se pone una vía por la que se va a infundir el trombolítico, por ahí se puede infundir el contraste y además se tomaron las muestras para que vayan al laboratorio. Lo que ven ahí es lo que van a hacer con la angiotomografía son dos cosas. Detectar una obstrucción de grandes vasos, que el paciente sea candidato a trombectomía, y valorar el flujo colateral. El flujo colateral le importa sobre todo al hemodinamista, porque eso nos habla de la posibilidad de que el procedimiento hemodinámico sea exitoso. Un buen flujo colateral se correlaciona en general con un mejor resultado clínico, ¿sí? Y para detectar la obstrucción de grandes vasos, lo que uno tiene que hacer es familiarizarse con la anatomía de los vasos intracraneales, y lo que van a ver en general en estas proyecciones de tomografía, que son proyecciones MIP, o sea, de máxima intensidad, que resaltan la señal de los vasos, sigue el trayecto del vaso, lo sigue con la mirada y compara un lado con el otro. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que siguen el flujo del vaso y de repente hay un stop. Falta la señal ahí, ¿sí? Eso se considera una obstrucción. Y en el contexto clínico también es importante porque eso ayuda a definir los pacientes que son candidatos a trombectomía mecánica. Lo que está demostrado en la literatura, la mayor utilidad de la trombectomía está cuando esta obstrucción se ve en el segmento proximal de la arteria cerebral media o en la arteria carótida interna, ¿sí? Intracraneal. Obviamente que la tomografía, como todo, puede mejorarse, con las técnicas de imagen se puede hacer una reconstrucción 3D, pero esto no está en general tan disponible en la UAGE porque necesita un postprocesamiento. Entonces uno tiene que familiarizarse muy bien, a ver el estudio crudo como viene directamente y entrenarse de esa forma. Bueno, acá es otro ejemplo más. Ven, siguen el trayecto del vaso y de repente la señal desaparece. Eso es compatible con la obstrucción del segmento M1 de la cerebral media derecha. Y bueno, con eso básicamente estarían preparados para la mayor parte de pacientes que llegan. Hay otra evaluación que es el tema de la resonancia, pero bueno, eso es otro capítulo. En general, esto es lo que uno tiene que manejar, digamos, básico para un paciente en la UAR. Así que muchas gracias. Javi, ¿alguna pregunta de acá del auditorio? Ahora vemos en el chat. ¿O algún comentario o algún aporte? Sí. Primero felicitarlos, ¿no? Porque es algo muy bueno, es muy difícil coordinar el tiempo de todos, ¿no? Y agradecer.
también decir que es indiscutible hoy por hoy la unidad de stroke, indiscutible por a corto plazo que estoy a largo plazo, indiscutible desde el punto de vista económico también porque incluye muchísimo la posibilidad y los costos. Yo quería preguntar si hay alguna estrategia a futuro para la gran limitante que veo yo a la unidad de stroke, que son los nuevos anticoagulantes orales, porque son contraindicación de trombolíticos, no lo decía ahí, pero imagino que son contraindicación de trombectomía también. Y el avenimiento y la masividad de los nuevos anticoagulantes orales es grande. Para la unidad de stroke, a favor de la unidad de stroke, estamos en un país pobre. O sea, no está tan masivo como en otros países, pero me parece, y quería preguntar si había alguna estrategia pensada a futuro para trabajar en conjunto. Sí, en realidad hay algunos estudios. Lo que pasa es que por ahí cada vez que viene un paciente, o sobre todo en la experiencia que hemos tenido nosotros, que están anticoagulados con un nuevo anticoagulante, es que se olvidaron de tomarlo. O estaban, o se iban a hacer un procedimiento, entonces estaba planificado la suspensión de los mismos. También nos ha pasado que estaban por ahí, porque en realidad, dependiendo de la dosis, cuando la tomaron. Entonces, si fue a la mañana, no la habían tomado, o la habían tomado a la mañana y esto pasó a las noches y es cada 12 horas, son perihorario que tiene que tomarlo, bueno, se hace tratamiento con trombolíticos, pero en este caso se evalúa cada uno y si es difícil. Todavía no hay, digamos, estudios que avalen si se puede utilizar o no. Lo que pasa es que en algunos lugares se puede utilizar, digamos, en el laboratorio un antiviral. Pilar, ¿podrán hablar más fuerte que no se escucha? Ay, perdona. Me voy a parar. No, estaban preguntando sobre los nuevos anticoagulantes.